Muy buenos días, ¿qué tal, amigos, colegas? Qué gran gusto estar aquí en la entrega de la segunda edición del reporte, del estudio del mercado laboral de compensación de sueldos, salarios, beneficios para el aeroclúster, tanto Querétaro, Monterrey. Gracias por esa participación, gracias por ese compromiso de estar periódicamente alimentando la información, que es en beneficio de todos. Y bueno, aquí está nuestro compromiso precisamente de entregar el reporte. A nombre del equipo CACH, de Rodrigo Acinegas, que es el director general, les damos la más cordial bienvenida. A nombre, aquí está también Aide, que es nuestra compañera que nos ayuda en todo lo que son los webinars, la coordinación de eventos. Y Paul, que también se está integrando con mucha afinidad tanto en Querétaro como en Monterrey. Y bueno, pues aquí estaremos ambos haciendo entrega de los resultados. Vamos a iniciar para todos aquellos que es primera vez que nos acompañan, decirles que vamos a hablar de antecedentes, perspectiva económica laboral, vamos a hablar de los resultados, necesidades de mano de obra, incrementos salariales, los beneficios, salarios técnicos, indicadores de recursos humanos y mejores prácticas que estaremos también viendo, estrategias de retención, aspectos legales, fuentes de reclutamiento y bueno, ya debieron haber, o en el transcurso de la presentación deben estar recibiendo su reporte para efecto de que ustedes mismos hagan bueno, más que el reporte, reciben la liga donde pueden descargar el reporte. Tienen 30 días para aquellos que no tienen membresía. Pues sentimos que es un tiempo suficiente para que puedan descargarlo, hacer consultas, lo que gusten. Y aquellos que tienen membresía tienen más tiempo, tienen todo un año para efecto de revisar este reporte, el anterior bimestre, el anterior semestre, en fin, pueden hacer bastantes revisiones, incluso años anteriores. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a hablar de estos antecedentes. Y vamos a partir de una información que nuestra área de operaciones nos ha compartido desde lo que es el semestre anterior. Y pues nos habla que para este efecto traemos 716,079 empleos como tal formales. Esto es básicamente lo que es Querétaro. Salario promedio 683,22. Este salario promedio es la suma del salario base más integrado de IMSS. Estos datos son datos oficiales, algunos de INEGI. En el caso de salarios es tomado de IMSS, de información pública que hacen básicamente para consulta. Eh, este salario de IMSS sabemos que pues, es su parte fija, la base, más las prestaciones que para IMSS integra, pero está topado con las veces de UMAS para efecto de prestación en dinero. Es decir, gente que gane, no sé, 50,000 pesos, no le va a aparecer aquí su promedio de 50,000 pesos, sino le va a aparecer el tope que está actualmente. Y ese tope, pues, está para prestaciones de incapacidad y para prestaciones incluso de la misma pensión. Ahora vamos a ver el tema de salario por sexo, 727,48, mujer 619,53. El salario promedio por municipio, también tenemos información de la misma fuente, del IMSS, donde el Marqués es donde tiene el salario tabulado más alto integrado, 758,03. Después podríamos ver que Querétaro como tal, 704,85, 699,60 Colón. Después vemos un 580 en Escobedo, San Juan del Río 572,36, muy pegadito a Corregidora, y Tequisquiapan, Tequis 404,98. Empleos del sector, y aquí es básicamente, estamos hablando Querétaro. De esos 716,000 empleos formales, 199,000 están en la transformación metalmecánica. Pura industria de transformación, 50,000 se le suman. Estamos hablando de números redondos de 250,000 gentes en empleo formal de las 716,000.
prácticamente el 33%. Después le seguiría en servicios para empresas, personas y el hogar, 137,000 gentes a números redondos, el comercio 126,000. Y bueno, ya después vienen otras industrias que están en la formalidad, porque por ejemplo, agricultura podría ser que varios estén en la informalidad. Y bueno, pues el número aquí de la formalidad es 22,729. Eléctrica, capacitación, suministro de agua potable, 4,158. Construcción, 62,940. Y bueno, pues extractivas, 2,083. Y bueno, vienen varios sectores. Cabe mencionar que este dato es a junio. En julio se rompió récord de empleos en la formalidad, es decir, empleos que tienen beneficio de seguridad social, como es el IMSS principalmente, y a lo que nos enfocamos aquí en nuestros estudios, pero pudiera ser que tenga ISSSTE, eh, pudiera ser que tuviera beneficios de hospital de Pemex, en fin, seguridad social que sí tienen formalmente, pero que está con otra institución. Las empresas, pues básicamente nos enfocamos a lo que es el IMSS. Tuvieron un incremento fuerte y el incremento fue de más de 1,300,000 trabajadores que pasaron de la informalidad en las plataformas digitales a la formalidad en las mismas plataformas digitales. Eso es un one time. Sin embargo, sí es cierto que aumenta el número de gente que está en la formalidad. Sí, es un tema que sigue siendo muy grande, el tema de la informalidad. Por poco es un poquito más que la formalidad, o sea, estamos hablando de un 52% informalidad, un 48% de lo que podría ser la formalidad. O sea, estamos pues muy parejos y bueno, pues estas acciones también ayudan para tener a la gente más en la formalidad. Vamos ahora a entrar ya a los temas del entorno. Estamos, si bien es cierto, todavía resintiendo el tema de la incertidumbre por los aranceles, lo cual recuerdo que a inicio del año pues decíamos, bueno, pues en marzo se debe clarificar, debemos ver si proceden, no proceden. Llegó marzo y pues no, que otros 2 meses y luego que otros 3 meses y bueno, pues así nos traen. Sin embargo, están ya surtiendo efectos, ya empieza a sentirse tanto en nuestro país como principalmente en Estados Unidos en cuanto al incremento de los costos y esto ahorita lo vamos a comentar. Eh, en cuanto a inflación, cerramos con un 4,32 el semestre. Ese 4,32 eh, del semestre de junio a junio anualizado eh, es bueno, perdón, nos preocupaba porque ya llevábamos un par de meses con inflación arriba del 4%. Ahora, julio, ya tenemos el reporte, ese es bueno, 3,51%, empieza nuevamente hacia la meta, que es más o menos un punto de 3, es decir, entre máximo 4, entre 3 y 4 debería estar la inflación. Aquí vemos la proyección. Se espera que México cierre el año con 3,7. Estados Unidos espera que cierre el año con 3. En julio cerró con 2,7 y ese 2,7 tiene, y reconocieron esta semana, que el sector de inflación al productor, o sea, que al que produce, le creció un punto más. O sea, ellos cerraron con 3,7. Y eso es precisamente ya los efectos de la aplicación de aranceles que ya les empiezan a pegar. Eh, Todavía no llega fuertemente al consumidor. Entonces el consumidor en el próximo mes lo estará resintiendo. El PIB, en cuanto a crecimientos, traemos varias proyecciones que van, por ejemplo, el Banco Mundial estima que para México pueda tener un crecimiento de 0,2%. Lo que es la OCDE estima que pueda ser un 0,4%. BBVA es el único que menciona que puede ser negativo un punto -4, un punto 4 negativo, más bien, un punto 4 negativo. Banco de México estima que podría ser de un 0,5%. Entonces,
El sector privado dice que entre 1,1 y 0,5 estaría el crecimiento. O sea, vemos que prácticamente es un crecimiento cero, de 0 grados, como decimos, ni frío ni calor, ¿no? Eh, no sé si alguno de ustedes ya ha escuchado el término de estanflación. Yo no lo había escuchado el de inflación, con el que estamos muy identificados y sobre todo lo usamos mucho en los términos de presupuestos y revisiones de contrato. Deflación, a lo mejor a algunos no les suene tan conocido y es el contrario a la inflación. Eso lo vivimos en el 2008-2009, cuando la crisis automotriz y de inmobiliaria pues empezamos a ver que con tal de mantener los volúmenes, la gente, porque se veía que eso iba a ser temporal, pues decían, oye, sacrifico rentabilidad y bajo precios. Por ejemplo, lo vimos en las oficinas, en las bodegas, la renta de, de- de ubicaciones para las plantas, bajaron precios. Eh, y bueno, pues lo que querían era mantenerlas rentadas, ¿no? Las oficinas igual. Eso llevó a bajar precios. Lo vimos en los autos en esa época. Los autos bajaban de precio con respecto al año anterior. Entonces decíamos, oye, esto no se veía. Y lo mejor, el financiamiento a unas tasas de verdad bastante atractivas que prácticamente te decían, si no quieres llevarte el carro es porque no quieres. Pero bueno, eso lo vimos en el 2008, 2009, seguramente arañábamos el 2010. Eh, un punto aquí también a resaltar es el hecho que eh, ahora con esta inflación, pues es la combinación de varios factores y aquí lo resumimos en total. Afortunadamente vemos que nos estamos alejando y ahorita vamos a ver por qué. El crecimiento económico negativo, ahí sí estamos como que en la tablita, ¿no? Ni frío ni calor. Inflación elevada, veíamos que iba hacia el alza. Ahorita estamos viendo que empieza a decaer y las proyecciones es que se mantengan en el parámetro del 3,7 o máximo 4. Entonces, pues eso es bueno. Generación acompañada de alto desempleo. En alto desempleo, México está muy bien posicionado. Si vemos la OCDE, el promedio de la OCDE es 4,9%. El más alto es España con 10,8, Suecia con 9 y Colombia con 8,8, de los más altos de desempleo. De los más bajos, México está en el tercer lugar, después de Japón con un 2,5, luego Corea y México con un 8,8%. Entonces, eso realmente es parte de lo que nos da tranquilidad para decir, no estamos en el tema de esta inflación. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y para qué lo traemos acá? ¿Para qué lo traemos? Porque cuando veíamos que la inflación iba hacia arriba, pensábamos que, oye, va hacia arriba, se siguen incrementando precios y bueno, pues finalmente hay una contracción en cuanto a lo mejor volúmenes y esto nos lleva a decisiones importantes. Pero una de ellas es precisamente para el presupuesto. No podemos quedarnos con un presupuesto ajustado. Tenemos que buscar la mejor posicionamiento porque el crecimiento va a seguir, la atracción de la gente va a seguir, no en los parámetros que traíamos, pero sí vamos a ver que vamos a seguir. Buscando ser la mejor opción de atracción y retención del talento. Entonces, bueno, era básicamente por ello, para decir, oye, pues muchas veces nos viajamos nada más por la inflación, hoy está este término de esta inflación. En México los indicadores sugieren una posible alerta, esto es a junio, recordar que julio estamos viendo que cambia el panorama, inflación es alta de 4,5, fuera del rango de meta, crecimiento frágil de 0,5 de 0,1 a 0,5, ese todavía estamos por ahí, crecimiento de empleo formal sigue débil. Y eso también es una realidad. El one time que ahorita mencioné de las plataformas digitales realmente se da una sola vez, pero el crecimiento como tal es frágil. O sea, no se dice que estamos no creciendo, es frágil a como veníamos acostumbrados a verlo. Ese crecimiento de empleo formal. Presiones externas y aranceles elevan los costos e inhiben crecimiento, eso es sin duda. Hemos estado viendo ya algunas empresas, varias, aquí muy cercana, vimos el caso de Cemex,
que inició en mayo, continuó en junio y terminó en julio, un proceso de reestructuración muy fuerte. No recuerdo un proceso como tal, donde buscaban un 25% menos de nómina, reducción de la nómina. Eh, no sabemos realmente hasta dónde llegaron, pero bueno, al menos conocemos lo que es esa meta del 25%. Eh, y no es la única, hay otras empresas también que han hecho ajustes, pero principalmente se han ido enfocadas al staff, prevalecen el tema de operación, a menos que el volumen se ajuste, ajustan operación. Entonces, bueno, agenda laboral, ley silla. Bueno, pues ya tenemos mucha información, ya se han hecho bastantes publicaciones, webinars y todo ello. Nosotros recientemente tuvimos un webinar con Rodrigo, el cual me encantó, lo dije desde el primer día porque todo esto lo llevó a un procedimiento, la ley silla. Y ese procedimiento lo aterrizó para efecto de tener un diagnóstico de un análisis bidestación para efecto de tener todos los elementos para en una inspección poder decir a quiénes sí les damos silla, a quiénes no, tener muy clara la expresión de cuando la naturaleza del trabajo lo permita, que no debe entenderse como un supuesto excepcional y plenamente justificable. No debe usarse como excusa generalizada para omitir el cumplimiento, porque nos vamos a llevar sustos. Hay que hacer ese estudio. Por eso me encantó este estudio. Y luego, como cereza del pastel, a la semana siguiente tuvimos un webinar para todos los que tienen membresía, donde nuestra área legal los llevaba para el proceso de revisión de su reglamento interior de trabajo, el cual reviste mucha importancia porque va a ser la mejor fuente para que ante una inspección o alguna queja incluso del mismo trabajador del sindicato quede establecido ahí quiénes sí, quiénes no, pues aplica ley silla y que estén comunicados, porque les van a llegar a preguntar, hasta las comisiones mixtas les preguntarán y a los trabajadores, oye, ¿qué sabes de la ley silla? ¿Cómo se está aplicando en la empresa? Y pues qué mejor que tener esa evidencia de que está en el reglamento interior, que está publicado, que tienen copia de su constancia de acuse de recibo, en fin, toda la formalidad. De ley silla, ¿qué vale la pena resaltar? La actualización del reglamento que acabamos de comentar, la incorporación del análisis de bidestación, o sea, el diagnóstico el documentar cualquier excepción o provisión a los asientos en bases técnicas, registrar los hallazgos, acciones en las actas de la Comisión de Seguridad e Higiene y proporcionar calzado adecuado y tapetes antifatiga en donde aplique. Reformas en curso, bueno, pues traemos la de las 40 horas, que por cierto, estamos ahorita, ya más nos quedan eh, dos talleres nos quedan pendientes por cerrar el tour que tuvimos. Se inició la semana pasada aquí en Monterrey, después nos fuimos a Saltillo, Torreón, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, ya fue Querétaro, fue antier, si no mal recuerdo, ahí estuvo Paul, precisamente, Celaya. eh, y bueno, la otra semana vamos a cerrar con Piedras Negras en Coahuila. Y ahí lo que hacemos es también en un breve procedimiento ponemos todo lo que nos dicen, las excepciones que pudiera haber de la información hasta ahorita conocida, pero también ese nos va a servir para cuando tengamos la definitiva poder hacer todos los escenarios que necesitemos. Entonces, la verdad es una gran oportunidad para tener, y si nos sentamos con la gente de planta, con la gente de finanzas para hacerlo, se hace genial. A mí me tocó ver cómo el responsable de planta y el de recursos humanos en el taller estaban en ese diálogo comprometido para buscar opciones y decían, y aquí hay otra, y aquí hay otra, y esto, el otro, y la combinación. Y seguramente se llevaron a su oficina más, pero se quedaron precisamente con esa semillita sembrada. Paul me acaba de comentar también que él vio una escena también muy similar en caso de recursos humanos y finanzas, que luego es quien controla bastante, ¿no? Otra es con planeación de producción. Muchas veces, en mi caso, yo todo lo tenía que ver con planeación de producción y ya llegábamos con el vicepresidente
de operaciones para decirle, aquí están business case, aquí están escenarios. Bien, estamos en espera, temas de 30 días y paternidad. Seguramente esto los están esperando la autoridad para efecto primero ver qué efectos tenemos con esta incertidumbre, aranceles, el tema de las 40 horas y ver en qué momento ya lo hacen público. Vamos ahora sí a pasar al tema de las empresas participantes. Tenemos 10 empresas participantes. eh, y bueno, adelante, Paul, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. De las empresas participantes tenemos metal mecánica 50%, recubrimientos 25%, vidrios 13%, fundición 12%. En cuanto a los empleos considerados, 4,780, 3,300 operativos. Los rangos de edad está muy variado, muy similares del 23 a 30, 22, 31 a 37, 24, 28 a 50, 20, 27. Cadena de suministro, no automotriz 60%, Tier 2 40%. En cuanto a la representación sindical, 50% CTM, Federación de Sindicatos Independientes 25%, otro 25%. Juan Manuel, ¿quieres comentar el tema de lo que vimos en el taller la semana pasada en estos temas sindicales? Sí, gracias. Estuvimos en un taller, Paul y yo, y veíamos con la empresa porque nos decía por dónde mejorar y lo que veíamos era, oye, esta empresa tiene muy sólido, muy fuerte su relación, su compromiso y escucha entre empresa-trabajador, trabajador-empresa. Lo mismo la tiene empresa-sindicato, sindicato-empresa y faltaba el hecho de el tema sindicato-trabajador, trabajador-sindicato. Entonces ahí lo que se propuso fue el hecho de decir, pues hagan la encuesta, así como tenemos encuestas de compromiso, encuestas de clima laboral, encuesta de salud laboral, como le llame, pero la podemos hacer. Y los sindicatos están prestos, ¿eh? Yo lo he hecho en Sí. todos los sindicatos prácticamente, menos CATEM, fuera de CATEM, en todos, y la primera regla que les decimos, del resultado nadie va a salir. Podrán salir porque no se mejoren las acciones, o sea, porque no se hagan las acciones que se dicen que se van a hacer. Y sí, el primer año pasa la factura, pero a la siguiente evaluación se empieza a ver cambios en el resultado, pero los cambios la gente los ve luego, luego. ¿Y esto a qué nos lleva? A prevenir que la gente diga, oye, pues con la empresa yo estoy bien, pero con el que no me gusta es el sindicato y le pago tanto y qué beneficio tengo y no nos hace caso. Entonces, esa es la parte que necesitamos tener muy, muy sólida y por eso es esa recomendación. Gracias, Paul. No, perfecto, Juan Manuel. Y mucho de lo que hemos comentado, comunicación continua es muy relevante, clave, en adición a tener a supervisores bien capacitados. Hay muchos temas, pero comunicación, porque hay una competencia, si lo vemos así, con las redes sociales y se crean muchos rumores. Imagínense ahorita cuánto rumor no debe de tener el personal de piso sobre 40 horas. Sobre la ley silla, es que a mí no me asignaron una silla para mí. Pues sí, entonces hay mucha información así porque el vecino le dijo, etcétera. Entonces, muy importante mantener con información confiable al personal de todos los medios que se tengan y escucharlos, ¿no? Correcto. En origen de inversión, México 40%, Estados Unidos 20%, Canadá 20%, Alemania y España con 10%. Tiempo de operación muy variado en esta encuesta. Casi todos los diferentes rangos es un 20%. Tamaño de empresas también variado, grande 40%, mediana 20%, pequeña 40%. En la representación, 2/3 partes es Nuevo León, 1/3 parte Querétaro y Colón en cuanto a cantidad de personal. Crecimiento, hace rato nos comentaba Juan Manuel los retos que tenemos como país con el crecimiento, con tanta incertidumbre, las tarifas, etcétera.
Y pese a eso, ha habido un crecimiento en el último año de 6.3%, que en la gran mayoría de las regiones es menor al que se tenía en otros años, pero sigue creciendo. Pese igual a que la economía, ya vimos, está estancada a un crecimiento que difícilmente va a llegar al 1%. Entonces, este es un dato positivo que se tuvo un crecimiento en, en, en estos últimos 12 meses. Y el proyectado, hay 639 puestos que las empresas comentan, estas 10 empresas, y la tasa de crecimiento implica 20%. Entonces, es algo muy positivo, insisto, pese a las condiciones económicas que tiene el país. Necesidad de mano de obra, con estas 639 vacantes, si le incrementamos el tema de rotación, estaríamos en esta área teniendo la necesidad de contratar poco más de 2.700 empleados en los próximos 12 meses, lo cual es un reto. Algo que hemos visto es, afortunadamente, en la parte positiva, que se sigue creciendo, pero la competencia por mano de obra pues es extremadamente fuerte, ¿sí? Ahí pueden ver definido por las áreas de Nuevo León, Querétaro, Colón y El Marqués, para tenerlo considerado. Sobre todo ya sabemos que la competencia en mano de obra, la más relevante es la que tenemos en los parques industriales cercanos a nosotros. Entonces, esta información así dividida nos ayuda mucho a entender cómo se va a comportar el área donde estamos. En cuanto a incrementos salariales, podemos decir que está cerrado. eh, ya 90% de las empresas ya revisaron, lo cual es muy consistente con los otros mercados a nivel país. La mayoría de las empresas, entre 80 y 90%, ya revisaron en este primer semestre. Los incrementos en promedio fueron 8.11%, de los cuales 8.14 en operativo, 8.08 en administrativo. Muy interesante porque es muy, muy similar el crecimiento en operativo y administrativo. Normalmente en operativo es un poco más alto, a veces medio punto, a veces hasta un punto más. Es muy interesante. Y beneficios 1.67%. ¿Qué pasa con la proyección que ahorita están estimando? Muchas empresas ahorita están en la parte de presupuesto del siguiente año. El average para operativo 6.25 y 2.47 en beneficios. Pueden ver en los rangos de mínimo y máximo esto porque se influencia. Aquellas empresas que ya tienen mucho, mucho tiempo de haber iniciado, ya su paquete de compensación tiende a ser muy competitivo y normalmente la negociación se incrementa 1 o 2% los beneficios. Aquellas empresas nuevas tienden a estar revisando con valores arriba del 3%. Por eso pueden ver los rangos cómo se mueven entre 1 y 4%. En el caso de operativo, administrativo, 2.40 el, el promedio. Beneficios, pueden ver en el caso de operativos, la gran mayoría otorga vales de despensa, fondo de ahorro, bonos de asistencia, puntualidad, productividad, ayudas de nacimiento por defusión. En el caso de administrativos, que es muy normal, en general son vales de despensa y fondo de ahorro, la gran mayoría con los topes legales. Vacaciones, esta tabla es muy consistente ya en los diferentes mercados por el cambio que hubo el año pasado a llevarlo a nivel de mínimo 12. Entonces, esta tabla pareciera casi idéntica en las diferentes zonas, justamente porque a todos nos aumentó esos 6 días. Prima vacacional, 37% en operativo, administrativo 35%, gerentes 36%.
Pueden ver el caso de la moda, el número que más se repite es 25%, que es la prima vacacional legal. En el caso de aguinaldo, promedio pueden ver que es 21 a 24, en administrativo 22 a 24, gerentes 24 a 26, y algo relevante, la moda es de 30, entonces muy, muy interesante y que ha sido una tendencia de que las empresas vayan acercándose a los 30 días de aguinaldo. Adicionalmente, eh, piezas que se le dan al empleado para efectos de uniforme. Y este dato es muy, muy relevante en cuanto a PTU. PTU, podemos ver 60% de las empresas lo otorgan, el caso, en un promedio de 15,000, máximo 60,000. Bono sustituto 30% y ambos 10%. Las empresas que ofrecen bono sustituto, algo que comentaba Juan Manuel hace un momento, es hay empresas que lo que han definido, si no tienen un monto de utilidades, le vamos a llamar similar en promedio a las que sí tienen utilidades, crean este bono sustituto para efectos de retención, porque si en el parque industrial el promedio son 6, 8, 10,000 pesos y yo doy 2,000, al final me crea un tema, pese a que uno les enseña la carátula y el número es el que es, estos 2,000 pesos. Muchas empresas lo que hacen es otorgar este bono sustituto para llegar a un X monto, no voy a dar menos de 5, de 6, 7,000 pesos, lo que defina. Y también para que justamente el empleado sindicalizado tenga un ingreso en mayo, después el ingreso de fondo de ahorro y el ingreso por aguinaldo, para que el personal sepa que al menos durante el año tengo 3 pagos eh, relevantes, lo cual me ayuda en la retención. ¿Algún comentario, Juan Manuel? No, hasta aquí bien. No, no, no tengo comentarios. Ok. Promedio 8,500 pesos. Rutas de transporte. Este dato está muy relacionado a qué tan cerca yo estoy del centro de una ciudad donde el personal puede llegar de una manera fácil. O tenemos en algunas ocasiones, ustedes pueden ver aquí, rutas que llegan a 40 kilómetros en promedio. Entonces, dependiendo de la zona donde estemos, necesitamos ofrecer transporte al personal. Servicio de comedor, la mitad lo ofrecen con un subsidio que llega a ser de hasta 56 pesos. Para muchos, este es un tema de retención, de ofrecer una comida saludable, adecuada para el personal. Hablando de salarios, el salario promedio de ingreso 335, que puede llegar hasta 400 pesos. Pueden ver los rangos que se tienen. Y algo adicional que viene de información es cómo está este 335 contra el promedio nacional, que es 322, y las otras regiones. Hay algunos RHs que tienen responsabilidad en otros estados o que están muy cerca de otros estados donde está ubicado su planta. Entonces, este dato es muy relevante para que lo tengan en cuenta esta comparación. Y, y también esta otra gráfica que tenemos aquí, tiempo en la categoría. Al ser personal de nuevo ingreso, ustedes pueden ver que para que puedan pasar a un incremento, en este caso 70% a los 3 meses, pueden llegar a pasar a alguna otra categoría. Y hemos comentado que normalmente el personal de nuevo ingreso, con la competencia que llegamos a tener, la decisión de las empresas, la gran mayoría fue acelerar los incrementos en las categorías con una capacitación acelerada para tenerlo como retención.
y tuvieron que ajustar su estrategia de incremento por categoría de las otras áreas de técnicos para evitar una inconsistencia con el personal con los nuevos salarios. Salario medio bajo, 413.69, un máximo de 500. El nacional, 382. Pueden ver muy competido esta región, arriba del promedio. En este caso, en promedio en el tiempo de categoría es de aproximadamente nueve meses. El medio alto, 510 con un máximo casi de 608 pesos contra una media nacional de 462. Aquí podemos ver esta tendencia que en esta encuesta las empresas están 15-20% arriba en promedio. Y aquí un poquito más variado cuánto tiempo en la categoría, la mayoría 30%, 12 meses. El máximo, 634 en promedio, con un máximo de 818, muy influenciado cuando tienes operativos que son técnicos. El salario se mueve de una forma relevante hacia la alza. El promedio nacional 555. Y en esta gráfica lo que pueden ver ya es un resumen ingreso medio bajo, medio alto, máximo para que lo puedan tener ahí a nivel comparativo con los salarios que ustedes tienen y también con la estrategia que tienen en tiempo en que el personal puede llegar a una siguiente categoría. Si me permites, Sí, Paul, claro, adelante. esta gráfica se me hace un resumen ejecutivo genial, precisamente para nosotros mismos, pero luego para concientizar a nuestra dirección, a nuestro corporativo, a nuestro staff, sobre cómo estamos posicionados nosotros con respecto al mercado, en el salario de contratación, en el salario cuando ya tienen capacitación, en el salario cuando ya están como operadores ya formal certificados, que ya no requieren una supervisión directa y cuando tienes a trainers o multihabilidades, cómo están posicionados. Y los tiempos en los que tuvieron los incrementos, porque en base a ello ustedes pueden hacer la estrategia precisamente para el blindaje. Ya vemos que hay un promedio de 473.65 como salario promedio. Pero bueno, vamos a verlo. Y ya luego lo vamos a cruzar con cómo va a estar la atracción de talento. Y ya lo vimos también en gráficas anteriores para ver qué tan fuerte va a estar esa competitividad por la gente. Gracias. El salario de los técnicos, posiciones técnicas que más tenemos, de electromecánico 36%, técnico calidad 18%, herramientista 13% y los otros porcentajes ahí. Pero algo relevante, aquí pueden ver los salarios, donde pueden ver que un matricero gana más que un supervisor de producción. Esta información, para qué me sirve? ¿Qué valor agregado me da? Si yo tengo, por ejemplo, técnicos de calidad que llegan a ganar entre 18 y casi 21,000 pesos y yo por alguna razón los tengo en 15,000, necesito tener una estrategia porque si no los voy a perder, ¿sí? Entonces, muy importante porque adicionalmente la capacitación que reciben, en algunos casos, algunos técnicos de calidad, certificaciones, es mucha inversión la que hacemos con ellos. Entonces, es muy importante que en el caso de técnicos tener una estrategia específica para poder estar competitivos y un sistema de retención con ellos. Entonces, muy importante e interesante estos datos. Indicadores de RH. Adelante, Juan Manuel. Indicadores de recursos humanos. Bueno, pues aquí básicamente vamos a ver cómo está el comportamiento eh, de este indicador. Y bueno, para ello vamos a iniciar por lo que es el ausentismo. En el caso de Sí, ausentismo, como aeroclúster cerramos con un 2.68. El justificado, ese 2.68 no se
refiere básicamente a incapacidades, a sanciones, a permisos contractuales. Y bueno, por ejemplo, oye, por paternidad tengo tantos días en el contrato o legales, todo lo que está formalmente establecido. Injustificado 1.23, que serían faltas directas y para un ausentismo mensual de 3.91. Aquí lo podemos comparar contra Querétaro, que viene con un 4.05. O sea, como Aeroclúster tenemos un mejor posicionamiento en justificado. Injustificado, Querétaro trae 2.33. Seguimos estando mejor posicionados. Y como total, 6.28 Querétaro contra el 3.91. Pero también lo podemos comparar contra Nuevo León y contra Nuevo León también 4.64, que está mejor Aerocluster, 2.97, que está mejor Aerocluster con 1.23, para un 7.61, que está mejor Aerocluster con un 3.91. Aquí podemos ver la gráfica del comportamiento desde julio del 2020, julio a diciembre, cómo se fue comportando. Luego tenemos lo que es rotación, y en rotación, Aerocluster cerramos un 2.59. No controlado es las renuncias voluntarias y los abandonos. El controlado 1.94, que son cuando la empresa decide justificada o injustificadamente dar de baja a un trabajador, para una rotación mensual del 4.53%. Igual hacemos la comparativa con Querétaro, 6.05, estamos mejor que Querétaro como Aerocluster, 3.35 controlada, estamos mejor como Eurocluster, y el total 9.4 contra 4.53, casi a la mitad de lo que está en la rotación de la región Querétaro. Ahora, si lo vemos por Nuevo León, 7.49, que también está bastante alto con respecto al Aerocluster, 4.11, que es la controlada con respecto a 1.94, para un total de 11.59 Nuevo León contra 4.53 de lo que es el Aerocluster. Y aquí también vemos la gráfica desde julio del 2020, cómo semestre a semestre se viene comportando, y tenemos una muy sensible baja con respecto a la encuesta anterior. Entonces, eso es un dato muy bueno. Adelante, Paul. En cuanto a las mejores prácticas, gastos médicos mayores, 50%, principalmente se otorga a nivel administrativo, seguro de vida, la gran mayoría lo otorga a todos los niveles, asignación de automóvil para dirección y gerencia, gasolina para dirección, para gerencia, mantenimiento de automóvil no aplica, solamente 40% lo da, la mayoría no lo aplica. 100% de las empresas otorgan un seguro de gastos médicos mayores para administrativos, en este caso de gasolina en promedio 3,000 pesos, apoyo de mantenimiento de automóvil y asignación de automóvil, algunos lo compran o algunos otros de leasing. Entonces, esta información les sirve a aquellos que tienen política para que puedan compararla a cómo está el mercado. Servicio médico en planta, días adicionales de descanso de 3 a 5 días en promedio. Adicionalmente, las prácticas, empresas en donde persona puede seleccionar su periodo vacacional, su turno, jornada laboral, teletrabajo, home office, permiso para asistir a otros eventos. Aquí depende mucho cada empresa de la estrategia que tengan con su personal, los valores que manejan en ese sentido y también el tipo de industria y proceso productivo que les permita ser muy flexibles. Y sabemos que la tendencia es que se ofrezca mucha más flexibilidad, ¿sí? Beneficios adicionales que la empresa eh, ofrece, 60% ofrecen de diferentes tipos de descuentos que son opcionales. Entonces puede ser que la persona diga, sí, yo quiero utilizar el descuento en la universidad o ir por unos lentes, etcétera. Eventos que sean gratuitos, que es muy consistente que la mayoría hagan algún tipo de evento de este tipo.
Y todas las empresas ofrecen souvenirs o algún bono extra, incentivos, etcétera, como parte de la retención y satisfacción del personal. En cuanto a estrategias de retención, bonos de permanencia, esto surgió igual con la alta competencia que hay principalmente en operativos. Entonces, en general, la estrategia de las empresas fue, oye, ya estuvo 3 meses, yo creo que sí se va a quedar. Entonces, déjale, doy un bono, este, porque pues ya estuvo estos 3 meses. Y hay otro tipo de estrategia donde mejor lo asignas al salario. Entonces, esto tiene que ver con muy relevante tu estrategia que tengas para reclutar y retener. Responsabilidad social, ahí pueden ver las diferentes campañas que las compañías han implementado. En cuanto a el outsourcing, como sabemos con la nueva ley, en general es muy poco lo que se outsourcea en el caso de producción, pero tenemos outsourciados estos otros servicios, los médicos, vigilancia, limpieza, transporte, comedor. Algo relevante es el índice de satisfacción. Formal compartía que donde estaba era que al menos debería ser un 8 y si no, pues era un red flag para poder estar revisando alternativas. Sabemos que son servicios complejos, mucha competencia en nivel de calidad, muchas veces después de 2, 3 años baja. Entonces, muy importante porque estos servicios, para, para un efecto vigilancia, por ejemplo, aquellas que tienen CityPath, es muy relevante la parte de vigilancia, el comedor, porque es un tema también de retención. Entonces, esto es importante no perderlo de vistas. En cuanto a aspectos legales, está muy estable, afortunadamente. Hay un par de citatorios, nos comentaron ahí en la Profedet. Atracción de talento. A diferencia de otros mercados, aquí bachillerato es la mitad y carrera técnica 20% y secundaria 30%. Hay otros mercados que la gran mayoría es secundaria, que en general son operadores generales. Dificultad para contratar, operativos 16, días técnicos 18, administrativo 26, gerencia 38. Y aquí lo pueden ver para comparar el Aerocluster con las diferentes regiones. Ustedes pueden ver que para efectos de técnicos 18 días, si lo comparamos con los diferentes mercados, regiones, es un buen promedio de días el que tenemos, igual administrativos, gerentes, y en el caso de operativos es también un número bastante de días bastante bueno. 4 de 10 candidatos cubren las características. Esto siempre también es un reto que tienen todas las áreas de recursos humanos. En general, de acuerdo a la información de este primer semestre, en los diferentes mercados, podemos ver que son 4, 5, 6 máximo que hemos visto de candidatos que se quedan, y, por lo cual implica que cada vez, si yo tengo 10 vacantes, necesito entrevistar muchos más para que sea, sobre todo, para poder cubrir las vacantes. Ahí pueden ver los diferentes temas, el por qué se caen los candidatos para que lo puedan comparar con su propia empresa, fuentes de reclutamiento. En el caso de operativos ya son referencias o Facebook. En el caso de administrativos, LinkedIn es el más relevante, muy similar al resto del país. Capacitación que se ofrece y de qué tipo en las diferentes áreas del personal. Algo relevante y más con esto de 40 horas, el saber cómo manejan los turnos, qué turnos tienen las diferentes empresas al día de hoy para tenerlo como referencia. Cada cuando cambian de turno, las jornadas de qué a qué día son, los turnos de los administrativos igual con los horarios que tienen, practicantes quienes lo manejan con el promedio del apoyo económico que les damos, que es cerca de 7,000 pesos.
Juan Manuel, adelante. Bien, pues muchas gracias por su participación, por hacerlo posible. Muchas gracias a ambos aeroclústeres, tanto Querétaro como Monterrey Aeroclúster. Eh, Estamos comprometidos con seguir fomentando y ojalá y se integren más empresas. Creo que podemos hacer todavía otras mejoras al reporte, sobre todo para también, aunque lo hacemos en conjunto, poder separar ciertas áreas y bueno, nos las llevamos como tarea a nombre del equipo de Cash, de operaciones, que hacen posible también esta integración del reporte. Les agradecemos su participación y pues estamos ya cerrando el cuarto bimestre, que es julio-agosto. En septiembre les mandaremos la invitación para el siguiente instrumento bimestral. Y bueno, preparándonos ya precisamente para el tema de cierre de año, presupuestos, algunos que ya los tienen, poder hacer ciertos ajustes, sus forecasts, ¿verdad? Estamos muy, muy atentos. Muchas gracias. Mi compañera va a desplegar la encuesta de satisfacción. Nos ayuda mucho siempre el que se otorgue. Y mientras la despliega, nada más un dato que me gustaría compartirles. Querétaro está dentro de las 5 entidades con ingresos familiares en México más altos, según ENIC en 2024. Está encabezado por Monterrey, Nuevo León más bien, con 39.011 de ingreso familiar, Ciudad de México 36.895, Baja California Sur 34.909, Baja California 33.729 y Querétaro 32.538. Realmente si nos enfocamos al sector industrial, sería Nuevo León y Querétaro los dos que encabecen porque Ciudad de México no es totalmente industrial. Hay muchos que son corporativos que están en Ciudad de México y bueno, pues eso les levanta. Las Californias también no son 100% industriales, son más bien turísticas y bueno, esas son las diferencias. Pues nuevamente, muchas gracias. Ya está desplegada la encuesta y nos vemos en la próxima.